mi interés es mostrarles a nivel de divulgación y desde un punto de vista abstracto qué es lo que hace una computadora y tratar de contestar una pregunta que surge siempre y que sirve como argumento de las películas de ciencia ficción en donde las computadoras dominan al mundo, eliminan a los humanos, etc., ¿no? Entonces, es una fantasía recurrente. Entonces, ¿qué tan cierto, qué tan posible es que una computadora pueda tener esas capacidades? Entonces, para esto, vamos a hacer primero pues, un recorrido acerca de la computación, qué es, ¿no? O sea, desde un punto de vista científico, qué es lo que resuelve, un poco de historia, y luego vamos a ver la parte filosófica, que es, simplemente voy a poner las preguntas que se me ocurrieron y que pude encontrar, porque no soy filósofo, y básicamente, ahí terminaría. Muchas gracias por asistir y por su interés. Las computadoras, pues tienen su origen en hacer cuentas, ¿sí? Entonces, en un principio, en la prehistoria, pues las cuentas son las que hacen los presos en la cárcel, ¿no? O sea, 4 palitos y luego 1, 5. Entonces, ese método de conteo me permite hacer sumas esencialmente, ¿sí? Entonces, yo voy agregando cosas y al final sé cuántos llevo, que es una cuenta elemental. Hace alrededor de 6,000 años apareció con los fenicios el ábaco, ¿no? Y hay rastros, ¿no? O sea, de instrumentos de ese tipo, en donde podemos hacer cuentas, pero podemos llevar varias cuentas a la vez y podemos hacer sumas y restas, ¿no? Después, la cosa más o menos avanza y simultáneamente Pascal, un físico a la edad como de 16 años, diseñó o rediseñó algo que también Shikart había visto, que es una máquina para hacer cuentas que consiste en discos rotatorios, y cada vez que el disco mayor avanza un ciclo, el siguiente avanza uno, etcétera, como un mecanismo de relojería, y eso me permite hacer sumas y restas, pero más rápido. Estas máquinas van acumulando poder de cómputo, ¿sí? Y ese poder de cómputo, pues, continúa. Después Leibniz, por allá por 1600, en el siglo XVII, inventa una máquina que además puede dividir. Entonces, es una mecánicamente. Y bueno, estas calculadoras después se hicieron portátiles, ¿no? Aquí está un ejemplo de una calculadora, esta que está por aquí, que es la Curta, que podía hacer distinto tipo de operaciones, y lo que se podía hacer era meterle un cilindro y siempre el mecanismo de darle vueltas y podía calcular muchas más cosas. Después, todo esto pues deviene en las calculadoras portátiles, ¿sí? Pero esto no es una computadora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una máquina que puede hacer cuentas y una computadora? Alguien que no esté estudiando computación puede preguntarse exactamente cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, exactamente qué calculan las calculadoras. Pues las calculadoras no pueden calcular cosas como esta. O sea, nos interesaría, o sea, la diferencia entre una calculadora y una computadora es que la calculadora necesita un calculista, ¿sí? Como este. O sea, un calculista es alguien que puede calcular una cosa como esta. Este es un cañón. Esta fue la motivación para crear la primera computadora, que fue la ENIAC. Los generales, un general estaba interesado en poder calcular en tiempo real, o sea, quiere decir en el campo de batalla, cuál debería ser el ángulo al cual disparar un cañón para que llegara a su objetivo, ¿sí? Si recordamos la física de la prepa, pues el tiro parabólico resuelve ese problema, pero hay además un componente que no se puede resolver hasta que uno mide efectivamente lo que está ahí, que es la resistencia del aire, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que agrega la computadora a esto? Que necesitamos a un calculista para que resuelva una instancia de un problema. ¿Sí está claro? Y la calculadora simplemente me va a permitir hacer cuentas rápido, puede hacer funciones trigonométricas, puede hacer muchas cosas, pero no va a poder calcular instancias de un problema. Entonces, ¿qué calculan? Lo que van a calcular, ¿qué es lo que van a hacer las computadoras? Van a poder evaluar funciones. Sí, entonces, brevemente, porque tenemos como poco tiempo, voy a tratar de decirles qué es una función. Entonces, una función va a ser una manera de emparejar dos conjuntos. ¿Sí? Aquí está un ejemplo en donde yo tengo aquí un montón de figuras geométricas y estas están emparejadas con un conjunto de números. Cada vez que yo doy una figura geométrica, voy a obtener aquí un número, ¿sí? O en este caso, si este es un conjunto de votantes y aquí están los partidos, una función va a ser cómo vota cada uno de estos. ¿Sí? Las funciones en general pues van a tener una entrada y una salida. Entonces esta es la entrada, esta es la salida, esta es la entrada, esta es la salida y se pueden componer para hacer funciones más complejas. ¿Sí? Entonces hay una función que es esta, ¿sí? Que es bastante compleja, implica cosas de cálculo, básicamente. ¿Sí? Entonces, a esta función yo le meto la x a la cual yo quiero llegar, le pongo la velocidad del aire y me tiene que decir cuál es el ángulo al cual yo tengo que llegar. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que se puede resolver. Pero no es posible hacerlo utilizando un dispositivo mecánico que solo hace sumas y restas y que calcula otras cosas. ¿Sí? Se necesita un poco de inteligencia, que sería la que proporciona el calculista aquí. Aquí es, si vieron la película de lo que hacían las calculistas de la NASA. Todas eran mujeres de color y además eran las encargadas de calcular las trayectorias, ¿no? de las cosas. Entonces, el reto está en poder cambiar de función a voluntad y poder hacerlo de una manera mecánica, ¿sí? En donde yo le ponga la entrada y obtenga la salida. Entonces, una cosa aparentemente no relacionada y muy importante fueron las máquinas programables. Esta idea vale muchísimo la pena. Y lo que están viendo aquí, este es un telar del año 1800. Este telar inventado por Jacquard es un telar programable. Normalmente los motivos de las telas se hacen manualmente, entonces la persona que hace la tela va metiendo diferentes colores a través de los hilos, ¿no? de estos hilos que están aquí, para hacer los patrones. ¿Sí? Entonces a Jacquard se le ocurrió que podía hacer con tarjetas perforadas, controlar exactamente a cuáles hilos iba a hacer. Entonces ya no necesitaba de alguien que estuviera haciéndolo manualmente. ¿Sí está claro? Ponía solo la tarjeta adecuada y podía hacer un patrón en la tela y continuar. ¿Sí? Entonces eso, la idea de que se puede hacer una cosa programable, o sea que yo solo tengo que cambiarle la tarjeta y va a hacer lo que yo quiera, es más o menos lo que quería hacer Kurt Herzog con esta máquina de aquí, ¿sí? Pero pues no tenía mucho futuro. Después del telar, Charles Babbage diseñó una calculadora que podía cambiar la función que iba a calcular solo cambiando un conjunto de tarjetas perforadas muy parecidas a las del telar, y ahora podía calcular una función arbitraria. Lo único que tenía que cambiar es el programa que estaba ahí dentro. Esta máquina pues no llegó a construirse, era movida con vapor, pero el diseño pues, y todos los planos estuvieron ahí y se construyeron después de su muerte. Después hubo durante la guerra,
había una máquina que podía codificar, o sea, podía tomar un mensaje y codificarlo. Y era increíblemente difícil para la tecnología del tiempo poder hacer la decodificación, ¿sí? Porque consistía en un conjunto de rotores, eran 3 o 4 rotores, que se escribía el mensaje, se tenía una clave del día, y con esa clave era posible, se obtenía un mensaje que no tenía sentido, y ese era, o sea, no era un mensaje cifrado, un mensaje que no era claro, y ese era transportado para dar órdenes por los generales. Siguiendo un trabajo de un grupo de matemáticos polacos, se construyó una máquina decodificadora que era la BOM de Turing, y esta era una máquina decodificadora mecánica programable que lo único que hacía era poder encontrar combinaciones a partir de... Era un ataque de fuerza bruta donde se intentaban todas las posibles combinaciones para poder saber cuál era el mensaje que se había cifrado. Para que tengan una idea de más o menos cuál es el poder de cómputo que se ha adquirido, en una computadora moderna, o sea, una laptop, simular esta máquina de Turing, la BOM, le toma unos pocos segundos, y todo el chiste de la película, en realidad no es Turing, sino es un cuadro de una película, les tomaba más de un día. Entonces por eso no podían nunca, o sea, siempre estaban tratando de cazar el mensaje hasta que encontraron un método para encontrar semillas, es decir, había ahí palabras que ya sabían cuál era su codificación, y finalmente pudieron hacerlo, ¿sí? Entonces, este sí es Turing, se puede considerar el padre de la computación, y tuvo un final bastante trágico. Fue condenado a castración química por ser gay, y después la corona póstumamente le rindió homenaje. Pero exactamente, ¿cuál es la contribución? O sea, esta es una máquina, pero no es su creación mayor. Entonces, ¿cuál es la contribución de Turing? ¿Por qué se le considera el padre de la computación? O sea, no fue por haber resuelto ese problema de la máquina Enigma, fue por un trabajo teórico, ¿sí? A ver, entonces, aquí es donde voy a utilizar un poco más sus cerebros. Los pongan mucha atención, los que están durmiendo pueden despertar. Filosóficamente, bueno, desde el principio de los tiempos, los griegos se preguntaban exactamente qué era la inteligencia, que eran muchas cosas, ¿no? Pero no se podía dar una respuesta adecuada, o sea, no se sabía exactamente qué significaba, o sea, no estaba formalizado prácticamente nada, o sea, había ideas aisladas como las que vieron acerca de una máquina que Charles Babbage decía que podía calcular cualquier función, pero no tenía ninguna prueba, o sea, no era una cosa matemática, ¿sí? Entonces, la contribución de Turing es, fíjense bien, es que creó un artificio matemático que se llama la máquina universal de Turing, que tiene la siguiente propiedad. Esta máquina consiste de una cinta, aquí una cinta infinita, en donde una cabeza lectora puede leer lo que está ahí, escribir, irse a la izquierda o irse a la derecha. Es todo lo que puede hacer, ¿sí? Son muy poquitas operaciones, ¿sí? Entonces son 4. Y tiene además un conjunto de estados internos, ¿sí? Entonces Turing muestra que con estas operaciones es suficiente para calcular cualquier cosa que se pueda calcular. ¿Sí está claro? Es una cosa así súper potente. O sea, quiere decir, si algo se puede calcular, se puede hacer con la máquina de Turing, que es esta abstracción.
¿sí? Toda computadora moderna, ¿sí? Toda computadora moderna es una máquina de Turing, ¿sí? Esta máquina es la primera que puede hacer cómputo universal, ¿sí? Si ustedes tienen cualquier función, fíjense bien, cualquier función, como las que vimos por acá, ¿sí? Cualquier función, es posible que si es calculable, esa cosa la va a poder hacer, ¿sí? Incluidos todos los pasos. Y es increíble, es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es leer y escribir, básicamente, con esas operaciones. Y este avance pues, permitió la construcción de estas cosas. O sea, las computadoras, a lo largo del tiempo, pues, van creciendo exponencialmente su capacidad de cómputo, y lo que al principio ocupaba pues, edificios enteros, ¿no? Llenos de fierros, pues luego se pudo meter en cosas cada vez más chiquitas hasta llegar a dispositivos que tienen un poder de cómputo comparable a algo que estaba en el pasado y que son pues, mucho más chicos, ¿no? Por ejemplo, un reloj, unos lentes, y esta imagen es muy interesante, fíjense. Esta cosa que no se ve es una Raspberry Pi. Es una computadora muy chiquita. Es una computadora completa, ¿sí? Tiene un par de gigas de RAM, se le puede poner un disco duro, teclados, etcétera, y pues cabe en un USB, un stick USB. Y esta cosa tiene varios miles de veces más poder de cómputo que esta, que era una computadora mainframe, y la foto está tomada exactamente en el mismo edificio, ¿sí? Entonces es una foto famosa. Entonces, ¿eso hace las computadoras inteligentes o no? Esa es la pregunta. O sea, el que puedan calcular, o sea, la máquina de Turing, este dispositivo abstracto que me dice que si algo es calculable, yo lo puedo calcular con la máquina de Turing, los hace inteligentes a las computadoras. ¿Ustedes qué me pueden decir? Que no, que sí, que no. Bueno, pues casi, ¿verdad? Porque todavía necesitan de un programador, ¿sí? O sea, necesitan de una persona que entienda el problema, el que quiere resolver, y que pueda escribir el programa, ¿sí? Entonces, el programador, exactamente cuál es su tarea, no es un calculista. Fíjense, la diferencia entre un programador y un calculista es que el programador va a codificar la solución, ¿sí? Para cualquier instancia de una función, pero lo interesante es que con el desarrollo del Internet, de dispositivos más pequeños, las capacidades de cómputo, etcétera, y el hecho de que las computadoras están por todos lados, se necesitan pues muchísimos programas, ¿sí? Y los programas son complejos, ¿sí? Entonces necesitamos ahora hordas de programadores para poder producir cosas que puedan ejecutar las computadoras, ¿sí? Y bueno, exactamente qué problemas pueden resolver un programador antes de, o sea, qué cosas podrían hacer entonces las computadoras, cualquier cosa en el mundo. Esa sería otra pregunta. Si una computadora como la máquina de Turing tiene la capacidad para calcular cualquier función o emular cualquier dispositivo de cálculo, ¿será que puede hacer cualquier cosa? Bueno, la respuesta es no, y se puede mostrar formalmente, pero para eso pues necesitaría darles un curso como el que tomó Julio durante un cuatrimestre, en donde el teorema final es que efectivamente no se puede, no todo se puede, ¿sí? Entonces, hay tareas que son imposibles para las computadoras, ¿sí? Para las computadoras y para cualquier método de cálculo que uno proponga.
¿sí? Y es lo que se llama el problema de la detención o el problema de paro, que consiste en lo siguiente: los programas a veces fallan, ¿no? Entonces tienen errores, ¿sí? Entonces, si las computadoras son tan listas, pues, ¿qué les parece si escribimos un programa que verifique si el programa que otra persona escribió tiene errores, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendí a programar, pues ese era mi sueño. Decía, bueno, ¿y por qué demonios no se puede? O sea, si sabe que aquí me faltó un punto y coma, pues que se lo ponga, ¿no? Pero resulta que eso en particular no se puede, ¿sí? O sea, yo no puedo escribir un programa que verifique si otro programa cualquiera tiene errores, si va a terminar o no, ¿sí? Entonces, más o menos, para que tengan una idea de cuál es la demostración de este teorema, les voy a platicar de la paradoja del barbero, ¿sí? Entonces, esta paradoja se la inventó Russell, un filósofo, para demostrar cierta imposibilidad lógica. Tenía que ver con otra cosa, pero se aplica, o sea, la prueba de Turing es esencialmente la misma que la paradoja del barbero, ¿sí? Entonces, fíjense que en Sevilla hay un barbero que tiene la siguiente propiedad: ese barbero rasura solo a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Se puede, ¿verdad? Entonces, si tú te rasuras a ti mismo, entonces el barbero no te rasura. Pero si tú no te rasuras a ti mismo, entonces el barbero te rasura. Parece una afirmación simple, ¿verdad? Pues resulta que ese barbero no puede existir, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo nos daríamos cuenta de que no puede existir ese barbero? Pues nos preguntamos, ¿quién rasura al barbero? ¿Ok? A ver, tómense un segundito. Si el barbero se rasura a sí mismo, pues no se puede rasurar a sí mismo, por definición, ¿verdad? Sí, perdón, entonces, no se rasura a sí mismo. Sí, tiene razón, no se rasura a sí mismo. Si el barbero no se rasura a sí mismo, entonces se debería rasurar él mismo, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos opciones me lleva a un absurdo. Entonces, la única conclusión es que ese barbero no existe, ¿sí? Entonces, la prueba de Turing, el problema de paro de las tareas imposibles, es esencialmente el mismo argumento, ¿sí? O sea, a la máquina de Turing se le da una descripción de la otra máquina, una descripción completa del otro mecanismo de cálculo, y va a verificar si se va a detener o no, ¿sí? Pero en particular, ¿qué pasa cuando esa máquina se analiza a sí misma? Entonces se llega más o menos a la misma conclusión. Si la máquina dice que se detiene, y no, bueno, hay un problema ahí cíclico muy parecido a la paradoja del barbero, ¿sí? Entonces, hay tareas que sabemos que las computadoras no van a poder resolver, y esto tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, es imposible demostrar que un sistema es seguro. Si alguien les dice que un sistema de cómputo está libre de virus, está mintiendo, porque no se puede probar formalmente que sea ni libre de virus ni libre de fallas, ¿sí? La única manera de saber si tiene fallas es que ocurran las fallas, ¿sí? O sea, no se pueden verificar en abstracto ese tipo de cosas. Bueno, ya vimos una cosa que no pueden hacer las computadoras, ¿no? Ya tenemos este ejemplo. Ahora, vamos a ver qué sí pueden hacer. Entonces, miren, hubo un momento en 1997 en donde una computadora derrotó a Kasparov, que era el campeón del mundo de ajedrez en ese momento, ¿sí? Y ese es el momento justo en el que pierde. No lo puede creer. Y perdió después de perdió un match. ¿Y en qué consistió este logro? Bueno, pues que un equipo de expertos diseñó el programa, ¿sí? Y utilizó, los libros de aperturas, que son libros de ajedrez en donde las primeras
jugadas más o menos se sabe cuáles deben ser y hacia dónde conducen, ¿sí? Y todo eso se construyó un programa de computadoras que utilizaba algoritmos de búsqueda para saber cuál debería ser la respuesta. Entonces, fíjese que esto en particular, el ajedrez, es el aprender a calcular una función, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la entrada? La posición actual del tablero, ¿sí? ¿Y cuál es la salida? Pues mi mejor jugada, ¿sí? Si yo quiero vencer al oponente, ¿sí? Entonces, este algoritmo que se utilizó en Deep Blue, esencialmente analiza a profundidad las alternativas. Entonces yo veo todas, ¿sí? Exactamente como una persona que juega ajedrez lo hace. Ves todas las alternativas y entonces para cada una de ellas te imaginas que va a contestar el otro fulanito, ¿sí? Y si encuentras alguna debilidad en el movimiento que vas a hacer, entonces no lo haces y analizas el siguiente hasta que encuentras uno que después de varias jugadas tú sientas que es seguro. Entonces la computadora puede hacer ese análisis, pero a mucha más profundidad. Entonces, esa fue la contribución de Deep Blue y marcó un hito en el desarrollo de las computadoras, porque fue la primera vez que una computadora vence a una persona y nada menos que al campeón del mundo en una cosa que esencialmente es un reto intelectual, ¿sí? No es simplemente calcular una función así como de tiro parabólico, es una cosa de la cual se preciaban las personas. Muy bien, eso está muy bien, pero sí se sigue necesitando de un experto que diseñe el programa, ¿sí? Pero me voy a brincar toda la historia que hay detrás, pero en este momento en la computación estamos en una etapa que se llama de caja negra, ¿sí? Miren, usualmente tenemos aquí el esquema hasta antes del aprendizaje profundo era que teníamos nuestra entrada y había alguien aquí que le pensaba y hacía las cosas de manera inteligente, analizaba el problema, lo disectaba, etc. Y producía cosas que se llaman características, ¿sí? Por ejemplo, para saber si se trata de un coche, entonces una persona decía, bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a ver cuáles son las características de un coche, qué distingue un coche de una silla o qué distingue un coche de una casa, etc. Entonces, ese conjunto de cosas que distinguen una de la otra eran pensadas por una persona y luego eran clasificadas. Y al final, pues, la entrada decía coche o no coche, ¿sí? La idea del aprendizaje profundo es que ahora tenemos la entrada, ¿sí? Y tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Tenemos millones de ejemplos de coches y otros millones de ejemplos de no coches. Y tenemos una computadora que, utilizando un algoritmo que es genérico, o sea, que siempre es el mismo, exactamente el mismo, ¿sí? Que es esta cosa que se llama una red neuronal, y lo que aprende es cuáles son los pesos específicos que tiene que tener esa red. Y lo interesante es que aprende lo que uno le ponga. O sea, es una caja negra. Yo le pongo ejemplos de coches y no coches y después le meto una cosa y me dice con muchísima precisión si es un coche o si no es un coche, ¿sí? Y así con cualquier cosa. Entonces, es computación de caja negra. Entonces, esto permite un avance sustancial en las cosas que uno puede resolver con una computadora. Uno lo que necesita nada más necesita creatividad para encontrar los problemas que se pueden resolver y poder enunciarlos en el lenguaje de las redes neuronales, ¿sí? Y uno puede lo mismo resolver problemas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de objetos, visión computacional, autos autónomos, todo lo que hayan escuchado se puede resolver utilizando una caja negra, ¿sí? Y, curiosamente, ahora que se pueden resolver todos ese tipo de problemas, resulta que no entendemos exactamente qué es lo que hacen, ¿sí? Ya no hay modelos. Hace rato estaba hablando aquí con un colega de que pues ya no hay matemáticas detrás de eso, o sea, no se sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede dentro
de las redes neuronales profundas, ¿sí? Lo último en esto es el reto, después de que se venció en ajedrez a Kasparov, hubo otro hito, ¿sí? Donde Lee Sedol, que era el campeón mundial de Go, que es un juego de estrategia, mucho más complejo que el ajedrez, porque no es posible ver tan a profundidad, y hasta antes de las redes neuronales no existía ningún programa que llegara a jugar a nivel de principiante, ¿sí? O sea, los mejores algoritmos que sirvieron para el ajedrez no servían absolutamente para nada, porque el espacio de búsqueda era demasiado grande, pero grande en serio, o sea, una cantidad así tremenda de posibilidades. Pero, sin embargo, utilizando un grupo de expertos y un montón de experiencia de gente que juega Go, fue posible construir un algoritmo que venció al campeón del mundo. Entonces fue el mismo momento de Kasparov, pero ahora para un problema que es mucho más complejo. Y la historia no termina ahí, o sea, en 2017, o sea, el año pasado, regresamos al ajedrez, ¿sí? Pero con algunas diferencias. AlphaZero es una máquina muy parecida a AlphaGo, también es una red neuronal, pero no requiere programadores ni ejemplos, ¿sí? Solo se le dan las reglas del juego, o sea, se le dice, mira, los peones se mueven para adelante, los alfiles se mueven en diagonal, o sea, solo cómo se mueven, ningún otro tipo de información se le da, y se autoentrena, o sea, había dos computadoras, una generando posibles movimientos y otra aprendiendo cuál era la consecuencia de haber movido tal o cual pieza, ¿sí? Entonces, en solo 4 horas de entrenamiento, partiendo desde cero, AlphaZero derrotó a la mejor computadora. O sea, ya desde hace mucho tiempo los humanos no pintan en este deporte, y juegan entre programas de computadoras, ¿sí? Entonces, el mejor programa de ajedrez se llama Stockfish y es gratuito, es open source, pues, está en un teléfono y tenía, digamos, el trono, ¿sí? Entonces, jugaron 100 partidas, ¿sí? En donde cada movida tenía límite de tiempo de 1 minuto, ¿sí? Y de las 100 partidas, fue derrotado AlphaZero 0 veces, empató 72 veces y obtuvo 28 triunfos, ¿sí? Al mejor programa hecho por una comunidad muy, muy grande de expertos en ajedrez y en programación, ¿sí? Después de este juego, pues los de AlphaZero estaban muy enojados porque decían que no era justo, que no había jugado en su mejor momento, que le faltaba más poder de cómputo, que muchísimas cosas. Pero lo rescatable de aquí es que AlphaZero logra aprender sola o solo, no sé qué sea, el juego de ajedrez y además derrotar a la mejor computadora en ese momento. Entonces, más o menos es un tipo de resumen de lo que sucede en computación. Y entonces ahora yo creo que ya podemos contestar a la pregunta inicial de si las computadoras son inteligentes. Y esencialmente pasamos del problema filosófico de si una computadora puede aprender y aprender sola, a la tecnología, en donde ya no es pregunta, sino es qué cosas vamos a poner a hacer a las computadoras. Y en ese sentido, la inteligencia computacional pues vive su mejor momento, porque pues hay tantas cosas que uno quisiera resolver utilizando computadoras que pues lo de menos son los programas, porque podemos hacer un tipo de resolver problemas utilizando una caja negra, ¿sí? Entonces, hay un símil muy parecido para los que conocen de electrónica, ¿sí? Antes era necesario un ingeniero en electrónica para poder diseñar un circuito
digital, un oscilador, un amplificador, un preamplificador, etc. Y se hacía así primero con transistores y después llegó una cosa que mató absolutamente todo eso, que fueron los amplificadores operacionales. O sea, ya nadie hace electrónica digital, excepto para cosas muy específicas y de mucho control. Y todo se puede hacer utilizando una caja negra en donde yo le conecto resistencias de cierta manera y me produce un oscilador, me produce cualquier cosa que yo quiera. Entonces, en ese sentido, las redes neuronales artificiales y el deep learning pues establecen ese nuevo paradigma, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar con certeza que las computadoras son inteligentes porque pueden aprender, reconocen, pueden generar cosas, ¿sí? Hay arte generado por computadora, música generada por computadora, sinfonías así, bellísimas, tienen creatividad en ese sentido. O sea, fíjense que ahora en un torneo, cuando un jugador de ajedrez hace una jugada así muy creativa, así que dice, ay, ¿ese de dónde salió? Se sospecha que utilizó una computadora. Entonces, fíjense, ahí la cosa se volteó un poquito, ¿no? Porque son más creativas en ese sentido. En el ajedrez las computadoras pueden generalizar, pueden particularizar, ¿sí? ¿Qué cosas no pueden hacer hasta este momento? ¿Sí? Pues no pueden descubrir patrones, ¿sí? O sea, se necesitan ejemplos que se llaman etiquetados. Si yo solo les doy un conjunto de datos, así sin nada más, lo que uno quisiera es que se pudiera aprender cuántas clases hay, cuántas cosas distintas está viendo, por ejemplo, si fueran fotografías, y que las clasificara de manera automática. Eso no se puede todavía. No podrían descubrir, por ejemplo, leyes, ¿no? O sea, siempre que yo hago esto va a suceder esto, etc. Tampoco pueden explicar cosas, ¿sí? O sea, no sabemos por qué exactamente qué es lo que hacen esta caja negra. Verdaderamente es una caja negra. No sabemos qué es lo que hacen. Hay muchas personas tratando de entender cuál es la matemática detrás de esto, si es que se puede formalizar, y tampoco pueden improvisar, en el sentido de que van a hacer exactamente las cosas para las cuales están programadas, ¿sí? Sobre el libre albedrío, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué significaría el libre albedrío en una computadora? Que podría tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? O sea, para poder revelarse necesitaría ser autónoma la computadora, ¿sí? Pero el libre albedrío es un problema que no entendemos bien, ¿sí? Hay posiciones filosóficas porque no hay una evidencia dura, ¿sí? O sea, no se puede pensar en los términos científicos occidentales, ¿sí? La conciencia y la voluntad son cosas que se experimentan y que uno puede experimentar, pero no puede medir en las demás personas, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es sobre el libre albedrío, una cita budista de un estudioso que dice que no existe un ente autónomo de existencia independiente que controle el cuerpo y la mente. O sea, no hay alguien más controlándome a mí. O sea, no existe algo que sea como el responsable de mis movimientos, de mis pensamientos, etc. Y yo solo el receptor. El ser no es un motor inmóvil, independiente de causas y circunstancias, que tenga efecto en el mundo real sin que el mundo real tenga efecto en mí, ¿sí? Todas mis acciones tienen consecuencias, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión es necesario pensar en las consecuencias. Y básicamente lo que uno tiene que preguntarse es qué es lo que sucede en la toma de decisiones, ¿sí? Un físico cuántico, Seth Lloyd del Tecnológico de Massachusetts, propuso estas 4 preguntas que deben ser contestadas por el tomador de decisiones, que en este caso deberían ser contestadas por el teléfono o la computadora o el algoritmo o la persona, ¿sí? Dice, uno tiene que contestar si soy un tomador de decisiones, ¿sí? Si tomo decisiones utilizando razonamiento
Turing computable, o sea, que sea simulable o que sea universal en ese sentido, y si puedo modelar y simular, al menos parcialmente, mi propio comportamiento y el de otros tomadores de decisiones, ¿sí? Y finalmente, si yo puedo predecir las consecuencias de mis decisiones antes de tomarlas. Y dependiendo de las respuestas, uno puede juzgar si ese tomador de decisiones tiene libre albedrío o no, ¿sí? Porque hay esencialmente dos posturas acerca del libre albedrío, o sea, o el mundo es determinista o no. No hay nada en medio, ¿sí? Si el mundo es determinista, el universo es determinista, entonces todas las decisiones ya están tomadas y no podemos hacer ninguna otra cosa más que lo que se puede, o sea, no estaríamos tomando decisiones, ¿sí? Entonces, si el mundo no es determinista, ¿sí? Si el mundo es aleatorio, por ejemplo, o probabilista, entonces tampoco estaríamos tomando decisiones porque todo sería azar, ¿sí? Entonces, hay una banda ahí en medio que es la que correspondería a tener conciencia, o sea, lo que distingue la toma de decisiones y el libre albedrío es el hecho de que uno sabe cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿sí? O sea, sabe que los actos tienen consecuencias y muchas veces no se pueden medir, ¿sí? Y yo no puedo saber hasta que lo simule, hasta que lo haga, si la consecuencia de este acto va a ser buena o mala, ¿sí? O cuál va a ser la consecuencia de una acción que yo tome. Habría una pregunta final, que sería si el libre albedrío podrá ser alcanzado por una computadora, ¿sí? Entonces, yo creo que no, porque tendría que tener, o sea, un tomador de decisiones tiene que tener un código moral, ¿sí? Entonces, ustedes pueden jugar a ser una computadora, o sea, es al revés, ¿sí? A simular una computadora, con este juego que se llama Paperclips, ¿sí? En donde su objetivo es hacer clips, ¿sí? Grapas, ¿sí? Hacer grapas. Y entonces, pues tienen que ir y maximizar su producción de grapas. Entonces, consumen cosas y pueden producir grapas y luego les dan dinero y producen más grapas, etc. Y si uno juega el juego, se da cuenta de que toma decisiones solo en función de la entrada, ¿sí? Y al terminar el juego, resulta que uno se acabó todo el universo porque convirtió todo el universo en grapas, ¿no? Es como una lección. Bueno, hasta aquí.